Vamos a ver la última partida de aquel match del año 2004 por el Campeonato del Mundo entre Vladimir Kramnik y Peter Leko. Esta partida se jugó en la ciudad suiza de Brissago, el 18 de octubre del año 2004. La primera partida de aquel match la ganó Vladimir Kramnik, en la quinta Peter Leko igualó, en la octava Peter Leko ganó a Kramnik, que por cierto la octava es maravillosa, te recomiendo que la veas, porque Kramnik sacrificó la dama y Peter Leko remató a Kramnik con un sacrificio un sacrificio de caballo y otro de alfil. Y luego hubo otro sacrificio aún más espectacular que Peter Leko no fue capaz de ver. Así que te recomiendo que veas la octava partida. De momento Peter Leko va ganando el match por 2-1. Esta es la última partida la que vamos a ver. Y Vladimir Kramnik tiene la obligación de ganar sí o sí. Si Vladimir Kramnik empata o pierde, perdería. Peter Leko sería campeón del mundo. Así que la emoción está añadida. Vladimir Kramnik lleva las piezas blancas y tiene que ganar sí o sí. No le vale ni el empate ni mucho menos la derrota. Kramnik abre el juego con E4 y Peter Leko, que con el empate le bastaba, decide jugar C6, la defensa Caro-Kann. Una defensa muy sólida. D4 sigue Vladimir Kramnik, D5, E5, alfil F5, H4, H6, G4, alfil D7, caballo D2. He encontrado en mi base de datos una partida partiendo de esta misma posición entre Cotronías y otro jugador que se llama David. Cotronías es un gran maestro griego que, como curiosidad, te diré que tiene una partida muy bonita contra Alexei Sirov que quizá alguna vez la suba. En aquella partida Cotronías David se jugó C3. Las blancas jugaron C3. Las negras respondieron E6, H5, C5, F4, dama B6, caballo F3, alfil B5, alfil por B5, dama por B5, caballo A3, dama B6. Pudo seguir, pero allí ganaron las negras en aquella partida. Eso fue en el año 2003, un año antes de esta partida. Bueno, aquí volvemos otra vez a la partida Kramnik-Topalov. Recuerda, siempre digo que esta partida se jugó a modo clásico. Eso implica que los jugadores, tanto Kramnik como Leko, invirtieron mucho tiempo pensando las jugadas. Nosotros vemos las jugadas muy, muy deprisa, pero ellos invirtieron mucho tiempo pensando cada una de las jugadas que iban a hacer. Caballo D2, sigue Vladimir Kramnik, C5, D por C5, E6, caballo B3 y alfil por C5. Una novedad. ¿Por qué se puede jugar alfil C5? Sencillamente porque si caballo por C5 sigue dama A5. Quedaría jaque al rey y al caballo. De hecho es lo que va a suceder. Caballo por C5 juega Vladimir Kramnik y Peter Leko dama A5. Da jaque al rey y a continuación se va a llevar el caballo de C5. C3 y dama por C5. Caballo F3, caballo E7 y alfil D3. Aquí también era jugable. Dicho Stockfish dice que lo mejor aquí es jugar H5. Aunque alfil D3 también es buena, hubiera sido un poquito mejor jugar H5. Y las negras lo mejor que tienen es A5. Las blancas tendrían una muy pequeña ventaja, prácticamente nada. Volvamos a la posición anterior, como he dicho antes, H5 es lo mejor según Stockfish, aunque alfil D3 también es una buena jugada, no se puede decir que es un error en absoluto. Caballo B, C6, de momento las blancas tienen una pequeña ventaja. Leko amenaza jugar D4, alfil E3, amenazando la dama, dama A5, dama D2, caballo G6, alfil D4, caballo por D4, C por D4, dama por D2, rey por D2. Y aquí Vladimir Kramnik, tras el cambio de damas, pierde el derecho a enrocarse. Y ahora caballo F4, torre a C1. Con esta jugada torre a C1, Vladimir Kramnik impide el enroque de Peter Leko. H5, torre H, G1, alfil C6, G por H5,
caballo por h5, b4. La idea es jugar b5. Esto obliga a Peter Lecco a jugar a6, cubriendo la casilla b5. Y ahora Kramnik juega a4, ofreciendo un sacrificio de peón. Como te he dicho antes, Vladimir Kramnik está obligado a ganar. No le sirve el empate. Y aquí viene lo que se puede decir que es la primera imprecisión de la partida. Hasta ahora, tanto Kramnik como Lecco han jugado como auténticas máquinas. Y aquí viene la primera imprecisión de la partida. Lecco va a jugar ahora rey de 8. Sin embargo, Lecco debería haber aceptado el sacrificio de peón con alfil por a4. Era lo mejor. Vamos a verlo. Alfil por a4, torre c7 y ahora enroque. Y aquí las blancas tendrán una muy pequeña ventaja, prácticamente nada. Fíjate también que si en lugar de enrocarse, que es lo correcto, a las negras se le ocurre jugar alfil c6 para encerrar a esta torre y después atraparla, eso sería un tremendo error. Alfil c6 sería un error por la siguiente jugada. Una jugada, bueno, te invito a que pongas en pausa el vídeo, no mires la planilla y tú piensas si fueras Vladimir Kramnik la jugada que gana esta posición, porque esto sería un tremendo error alfil c6. Y aquí hay una combinación ganadora que aniquila a las negras. Te invito a que pongas en pausa el vídeo y que lo veas. Te voy a dar una pista. Todo empieza en torno a este caballo que está aquí en h5. Bien, la jugada ganadora es, en primer lugar, jugamos caballo g5 y amenazamos al peón de c7. No solamente eso, sino que el peón de c7 a su vez controla g6, por tanto el alfil se podría colocar perfectamente en g6 si este peón desaparece. Las negras se tienen que enrocar. Y ahora vale rey a3. La idea sería que este caballo no tenga ninguna casilla donde ir. De hecho, este caballo solamente tiene una casilla donde ir, que es f4. No puede ir a f6 porque esta casilla está controlada por el peón. Tampoco puede ir a g3. Está controlada por la torre y por el peón. La directa rey e3 vale, pero sería mucho más fuerte jugar rey h7 jaque. Rey h8, perdón, alfil h7 jaque, rey h8 y ahora alfil c2. La idea es jugar alfil d1. Bueno, primero hay que jugar al rey e3. Hagan lo que hagan las negras, jugar rey a3. Esto dice que lo mejor aquí sería volver con el rey a g8. Y ahora jugamos rey a3. Y el caballo, que está aquí en h5, no puede ir ni a f6, ni a f4, ni a g3. Y con la jugada alfil d1, las blancas ganarían una pieza. Se podría seguir, por ejemplo, torre a c8, torre a por c8, torre por c8 y alfil d1. Y las blancas ganan la partida. ¿Vale? Esto es lo que... Bueno, volvamos a la posición anterior. Esto es lo que pasaría, como he dicho antes, si tras aceptar el sacrificio de peón con torre c7, las negras se les ocurre jugar alfil c6. Alfil c6 con la idea de atrapar esta torre sería aquí un error. Volvamos a la posición anterior. Vladimir Kramnik acaba de jugar a4. Lo mejor era aceptar el sacrificio con alfil por a4. Peter Lecco no fue capaz de verlo. Peter Lecco jugó rey de 8 y esto es una imprecisión grave, casi un error. Ahora Kramnik juega caballo g5 y amenaza al peón que está en f7. Naturalmente el peón de a4 ahora es incomestible. Alfil e8, el alfil tiene que defender al peón. Ahora Peter Lecco amenaza caballo f4. Pero Kramnik juega b5. Y ahora caballo f4, que ahora caballo f4 es un error. Hubiera sido mejor jugar a por b5. Vamos a verlo. A por b5, alfil por b5, b6, alfil por e8, torre por e8, caballo por f7, jaque y rey d7. Y el final que queda está ganado para las blancas. Bueno, las blancas tienen ventaja, las negras tienen un muy difícil final.
Se defienden en el filo de la navaja. Bien, B5 acaba de jugar Vladimir Kramnik. Hemos visto lo correcto, que era A por B5 y A por B5, entrando en un final favorable a las blancas, pero Peter Leco juega caballo F4 y ahora las negras están totalmente perdidas. B6 juega Vladimir Kramnik. Vladimir Kramnik con esta jugada B6 amenaza a jugar torre G7. El peón de A4 sigue siendo incomestible por caballo por F7, caballo por D3, rey por D3, torre C8, torre por C8, jaque, rey por C8, torre C1, jaque, alfil C6 y ahora caballo por F7. Se amenaza la torre, torre por H4, caballo D6, jaque, rey D8, se amenaza torre H3, torre G3, torre H3, jaque, rey E2, torre A3 y ahora torre por G7. Y ahora se amenaza caballo por B7, entre otras cosas. Torre por A4, F4. Kramnik pone en marcha el peón F y busca también poder crearse algún peón pasado. Torre A2, jaque, rey F3, torre A3, jaque, rey G4. Y aquí Kramnik amenaza caballo por B7 y también prepara el avance F5. Torre D3, juega Peter Leco amenazando al peón que está en D4. Y aquí F5 directamente de Vladimir Kramnik. Y ahora viene ya el error decisivo. Kramnik amenaza F por E6. El peón de D4 era incomestible debido a rey G5. Las negras pierden la partida, pero las negras podrían haber resistido más con la jugada torre D1. Tras torre por D4, que es lo que va a jugar Peter Leco en la partida, las negras reciben mate en 14 movimientos. Vamos a ver la forma en la que las negras podrían haber resistido más. Como he dicho antes, todo empezaba con la jugada torre D1. Torre D1, F6, torre por D4, jaque, rey G5, torre D1, amenazando torre G1, pero fíjate también que este peón defienda la torre que está en G7. Esta posición sería, vamos, totalmente ganadora para las blancas. Volvamos a la posición anterior, tras F5. Hemos visto cómo con torre D1 Peter Leco hubiera resistido más. Peter Leco jugó aquí torre por D4, un error, y ahora las negras reciben mate en 14 movimientos. Rey G5, E por F5, rey F6, Kramnik no captura en F5, va directamente a intentar el mate, rey G4, torre C7, torre H4, caballo F7, jaque. Y aquí, en esta posición, Peter Leco con las piezas negras se rindió. Ahora bien, ¿qué hubiera sucedido? ¿Cómo hubiera podido continuar aquí Peter Leco? Peter Leco hubiera recibido mate. Fíjate, se está dando jaque, única, rey E8, torre C8, jaque, rey D7 y ahora torre D8, jaque, mate. Esta es la partida número 14, es la última. Con esta terminamos de cubrir aquel match del año 2004 que se jugó en Brissago, en Suiza, entre Vladimir Kramnik y Peter Leco.